Como observamos, tenemos un generador de funciones el cual lo conectaremos a su respectivo cable coaxial. A la derecha tenemos una fuente de voltaje DC a la cual debemos de conectar la caja negra número 1. A ella se le conecta por el lado izquierdo el conector coaxial y se conectan entre ambos. Con el caso del amperímetro, conectaremos sus respectivos cables a la caja negra y de ahí conectaremos los cables al amperímetro. Bueno, con el caso de la protoboard debemos de realizar la conexión a la caja negra, como se observa, y de ahí a los conectores que tiene esta. Para este experimento vamos a utilizar 3 condensadores cerámicos, como lo observamos en la imagen. Estos condensadores se van a conectar a la protoboard en distintas combinaciones y se medirán con el amperímetro. El amperímetro debe estar configurado para medir corriente. En este lado no sería corriente directa sino corriente alterna, la cual hace referencia a la variación que le daremos con el generador de funciones. Para el uso del generador de frecuencias debemos de encenderlo. Cuando esté encendido vemos que a la parte derecha encontramos el cable coaxial y a su lado su respectiva activación de canal. Activaremos el canal 1, lo colocaremos en onda cuadrada y escribiremos la frecuencia de 100 Hz. Para la generación de combinaciones, como vemos en la tabla anterior, le vamos a realizar frecuencias de 100 Hz hasta 1000 Hz. Al frente vamos a escribir las combinaciones. Para este primer caso vamos a hacer una combinación única en la cual vamos a utilizar solamente un condensador. Para este condensador vamos a hacer la variación con el generador de funciones de 100 a 1000 Hz. En esta tabla registraremos todos los valores obtenidos para después realizar una tabulación. Como vemos, a medida que se va aumentando la frecuencia van a haber cambios en el amperímetro. Ahora vamos a realizar 2 condensadores en serie. Con el uso de la protoboard realizamos este procedimiento y del mismo modo vamos a realizar los cambios con el generador de funciones. Ahora que ya realizamos las mediciones, vamos a utilizar 3 condensadores en serie. Volvemos a realizar con el uso del generador de funciones la variación de 100 hasta 1000 Hz. Ahora sigue el turno de los condensadores en paralelo. Vamos a agregar un condensador y otro condensador. Igualmente vamos a registrar el mismo procedimiento planteado en la tabla mostrada al principio. Ahora iniciaremos con el cálculo de cada uno de los condensadores cerámicos. Para esto utilizaremos el voltímetro o amperímetro, el cual lo colocaremos en la medición de capacitancia. Utilizaremos una escala mayor y iremos disminuyendo hasta encontrar el valor respectivo.
Este procedimiento lo debemos de realizar para un condensador, 2 en serie, 3 en serie, 2 en paralelo y 3 en paralelo. Como observamos, se ve reflejado el valor. Podemos también probar los dos en paralelo. Como se observa, y ahora los tres en paralelo. Ahora, para el caso de tener dos en serie, y posteriormente 3 en serie. El uso de una herramienta como lo es Excel, podemos realizar el cálculo y la linealización de los datos obtenidos. Como vemos, en este lado tenemos una tabla en la cual vamos a representar las frecuencias que fueron de 100 Hz hasta 1000 Hz, y al lado vamos a tener lo que fueron los resultados de la corriente medida. Si realizamos una gráfica en la cual el eje de la X contenga la frecuencia y el eje de la Y contenga los valores de corriente para un capacitor, vamos a tener que la pendiente va a ser de 0,0009. Bueno, este valor hace referencia a que en el marco teórico vimos de que la carga de un condensador, la capacitancia de un condensador era igual a la carga sobre el voltaje. Bueno, para este experimento se maneja un voltaje de 10 voltios, y en el cual podemos mirar que si calculamos la pendiente y la dividimos sobre 1000, el cual hace referencia a miliamperios, a pasarlo a amperios, y además de eso lo dividimos sobre 10, el cual es el voltaje, vamos a obtener este dato. Con el valor real que obtuvimos utilizando el capacitómetro, vemos que tenemos un error del 28,58% en el cálculo de este valor. Esto se debe a el cálculo exacto utilizando los instrumentos de medición, a descalibración y otros medios humanos. Para el caso en el de que se van a utilizar dos capacitadores de 2 en paralelo, vamos a obtener el mismo resultado, pero en este caso obtuvimos un error del 83%. Así sucesivamente lo vamos a realizar para 3 condensadores en paralelo, 2 en serie y 3 en serie.